pero hay mucha personalidad por ahí narcisista o con delirios y no hacen sectas, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona, ¿no?, hace una secta, ¿no? Supongo que puede haber muchas razones, pero ¿por qué no va por otro lado, digamos, ¿no? Este tipo de personalidad o algo así, que no sé si se ha visto o se ha pensado en esto, se ha comentado algo. Bueno, realmente es una pregunta difícil de contestar. Es cierto que no hay una relación biunívoca, ¿no?, entre tienes una personalidad narcisista y por lo tanto sí o sí montas una secta, desde luego no, ¿no? Es un factor, digamos, que contribuye, ¿no? Pero no es necesariamente el factor. O sea, no todas las personas narcisistas, efectivamente, montan una secta como tal, ¿no? Pero yo creo que muchas veces sí buscan de alguna manera esa adoración, ¿no? Y si además consideras que tienes unos conocimientos únicos, unas habilidades únicas, ¿no?, lo que sea, y logras convencer, ¿no?, a una serie de personas de esta idea, pues a lo mejor empiezas a tener tus seguidores, ¿no? Por ejemplo, se me está viniendo a la cabeza el líder de una secta, la secta Heaven's Gate, que es una secta también muy conocida, en la cual su líder, Marshall Applewhite, era una persona un poco yo creo que con todas estas características de las que estábamos hablando, ¿no?, que consiguió juntar, ¿no?, a una serie de personas interesadas en la vida fuera de la Tierra, ¿no?, en los marcianos, ¿no? Y entonces empezó a dar charlas y a raíz de ahí se consolidó ese grupo, etcétera, etcétera. Pero ponerme un ejemplo más actual, ¿no? Hay influencers, ¿no?, conocidos, influencers pues tipo Yados, ¿no?, o este tipo de personas, ¿no?, que son muy influyentes, que son persuasivas, ¿no?, que dicen cosas que a un sector de la población pues les resulta llamativas, atractivas, y acaban teniendo pues sus seguidores, acaban ganando fama en redes, ¿no? Y de esa manera pues van generando esas interacciones y esas dinámicas, y acabamos hablando a lo mejor de grupo coercitivo, más o menos coercitivo, ¿no? O secta, que es el término, ¿no? Pero como que no creo que haya detrás tanto la idea de voy a montar una secta, sino a lo mejor voy a montar un negocio. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Que a veces es como que empieza de forma muy, muy gris o con otro origen, ¿no? Y también ahí como me venía un poco esta idea de, al final es como que buscas valoración, digamos, supongo que muchas más cosas, ¿no? Pero, y terminas como consiguiéndolo a través de la manera que se te pueda dar bien y que te parece en tu cabeza, ¿no?, moralmente aceptable o que está bien de alguna forma, ¿no? O sea, me imagino que y que se entienda esto, ¿no? Pero si se te da bien el fútbol, pues tal vez irías por jugador de fútbol, ¿no? Que es algo en el que puedes conseguir mucha valoración a nivel social, ¿no? Pero si tal vez ves que es algo más interpersonal, tiene que ver más con el convencer, con el persuadir, ¿no? Puedes ir por otros lados, ¿no? Hay millones de formas de conseguir esa valoración, pero en algunos casos podría ser una de estas, ¿no? Cuando hay como cierta... Bueno, pues cuando tal vez no hay una serie de normas propias morales y sociales o algo así, ¿no? Y, y bueno, entonces en ese sentido también me pareció interesante como un segundo punto, ¿no?, de todo esto que dices, que es, hay algo que se va desarrollando. Y supongo que es más difícil también el decir, joder, estoy en una secta cuando estás en los inicios, porque igual es algo mucho más gris o tiene otro origen, y después ya de 2 años se ha transformado en secta, ¿no? Pero como se va haciendo un movimiento muy, muy progresivo, el movimiento cuanto más lento o más progresivo es, pues es más difícil captarlo, ¿no? Entonces, no sé si hay más dificultad para estas personas, ¿no?, las que empiezan más que las que se meten en otro momento o algo así. Totalmente. A mí me gusta mucho hacer la comparación con una relación de maltrato, por ejemplo, ¿no? Es decir, tú te das cuenta de que puedes estar en una relación de maltrato cuando llevas un bagaje, ¿no? O sea, nadie piensa que está en una relación de maltrato al primer, no sé, ataque de celos, por ejemplo, ¿no? Es decir, o nadie deja una relación, porque primero en una relación hay cosas buenas también, por supuesto, que pesan, ¿no? Pero digamos que esa especie como de goteo, ¿no?, de una gota caer tras otra, tras otra, tras otra, la que al final va llenando el vaso y tú vas ahí cogiendo
información que te hace pensar al final, ¿no?, que estás en una relación de maltrato, pero durante la consolidación de esa relación, digamos que es difícil, ¿no?, definir una relación de maltrato cuando no hay tanta muestra, ¿no?, o no hay tanta evidencia. Pues en el caso de las sectas es todavía incluso mucho más potente, ¿no?, porque al principio, cuando tú entras en un grupo de estos, puede ser un grupo cualquiera, estamos hablando de ONGs, estamos hablando de una academia de lo que sea, de filosofía, estamos hablando de un grupo de autoayuda. Tú entras en uno de estos grupos pensando que es totalmente inofensivo, es más, que es positivo para ti, y realmente recibes esto al principio. O sea, sí recibes un montón de cosas, te sientes importante, te sientes arropado, te están enseñando a lo mejor cosas, ¿no? Y no es hasta que pasa un tiempo cuando ya te empiezan a exigir, ¿no?, que hagas ciertas cosas, te exigen una lealtad, te exigen que sigas pagando cursos, pero tú ya, digamos, tú lo justificas de alguna manera, ¿no? Entonces, va siendo tan gradual que cuando empiezan a chirriarte ciertas cosas, también ya estás bastante manipulado, ¿no? Con lo cual es muy difícil darte cuenta. Sí, es como, por lo que dices, como hay una especie de fase de luna de miel casi, ¿no? Hay momentos buenos que me enganchan, ¿no? Y es lo que dices, pasa con las relaciones, ¿no? No nos cuesta dejar las relaciones por lo malo. O sea, a mí mi pareja me insulta, no es eso lo que me engancha a la relación, ¿no?, sino que me engancha que hay momentos buenos, que después de un insulto pues pueda haber como cosas buenas, ¿no? Y por eso te quedas ahí enganchado, ¿no? Y no sé si en ese sentido también como las personas que están, por lo menos en el momento de estar en la secta, como que llega un punto en el que tienen como mucha tolerancia de alguna forma. No sé si sería así o no, pero cuando digo tolerancia me refiero como a ciertas experiencias o emociones, ¿no? Me imagino, ¿no?, que puede haber personas, por ejemplo, que cuando pasa algo en una relación con otros, ¿no?, pues dice, pues hasta aquí, esto se ha acabado, ¿no?, porque esto no me gusta o por lo que sea, ¿no? Pero ahí es como que se genera, ¿no? Entiendo que se busca generar también como esa tolerancia, ¿no? Pero... Esto que dices es muy interesante porque es así, ¿no? Es decir, fíjate, al final, a diferencia de una relación de maltrato, que también puede ocurrir, pero ocurre yo creo que en menor medida, ¿no? Una secta, primero, lo que va a buscar es que te aísles, ¿no? Te va a pero no va a ser como algo como tan evidente, ¿no?, sino que te van a convencer de que tu familia, tus amigos, tu entorno no te entienden, a lo mejor no están a la altura, ¿no? Obstaculizan incluso tu progreso, ¿no? Y por lo tanto, poquito a poco te van a ir convenciendo, ¿no?, para que tú te alejes de tu entorno y te cohesiones más con el grupo, ¿no? Y cuando tú haces esto, primero, tienes, digamos, menos oportunidades de encontrar opiniones opuestas y contrastar, ¿no? Y luego, en segundo lugar, cuando tú te cohesionas mucho con el grupo, estás de alguna forma viendo que el resto normaliza la situación también, ¿no? Entonces, eso también te ejerce a ti una cierta presión, digamos, a no cuestionar, ¿no? Y si el resto esto le parece bien, a lo mejor el raro soy yo, ¿no? Y eso tiene un efecto muy importante en la cuestión de las sectas. Por eso, claro que se genera una tolerancia. Además, el grupo te va a vender que esto es bueno para ti, o sea, que estás allí porque quieres crecer espiritualmente, porque quieres desarrollarte personalmente. Ahora está muy de moda todos los grupos que tienen que ver con la autoayuda y el desarrollo personal. Entonces ellos te hacen una promesa muy positiva, muy buena para ti, ¿no? Y todo eso influye mucho en que tú te mantengas dentro del grupo, claro.